schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Wir kennen uns halbe Ewigkeit, hatten zu jeder Zeit nur wenig Streit. Nur ab und zu gab's ein bisschen Knatsch, ja den Klatsch und Tratsch, fühlst du dich verarscht, doch war nicht fertig wieder rumzukriegen. Diese vier Jungs sind zum Verlieben. Scheiß, wären wir immer jung geblieben, war nicht sehr verschwiegen, aber schwer verschieden. Man brauchst du jemanden eloquent und gelehrt, der dir die Welt erklärt und der mit dir Rennen fährt. Man wollte so ein bisschen schiefer gehen, alternative Ideen zu so einem Riesensystem, oder? Wir waren mal eher so nach Luxusjacht und wir haben durchgemacht den coolsten Club der Stadt. Doch immer trafen wir richtig Ton, machten dir nie was vor, hätte es dir nicht gelohnt. Band im Land, die dir treuer war, bei der die CD dir nie zu teuer war. Musik ist Therapie, wir sind versteuerbar. Sag mir nochmal, du hast einen neuen Star. Schon okay, ich verstehe euch ja. Ja, ich finde ja auch, dass ihr mir ähnlich seid. Hey, jetzt kommen wir Handy bei der Rise vorbei. Wir sind wieder bei dir und wir bleiben dir treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. So treu, sing es mit uns treu. So treu, ah yeah treu. So treu, that's Berlin treu. So treu, come on treu. So treu. Pues probablemente a ustedes no les guste, pero a los berlineses están encantados. Mis respetos, bueno, finalmente es su fiesta, ¿no? Claro. Y es preferible ver esto que un desfile militar. Desde luego, o que un discurso de un político. Discursos políticos que están totalmente ausentes. Ya comentábamos fuera del aire, hablando de los desfiles militares, parte de lo que José Carreño nos comentaba sobre la circunstancia, pues sí, la circunstancia un tanto paupérrima en la que se encuentra el equipo militar alemán en estos momentos. No es tanto el ejército, no es tanto el entrenamiento militar, valga la expresión, el armamento. Pero hace poco se encontraron cuando estaban tratando de enviar personal a la región de Medio Oriente contra el llamado Califato Islámico, que una buena parte de sus helicópteros y sus aviones de transporte no estaban en condiciones de ser utilizados. Es decir, lo que a mí me sorprendió mucho, a la gente con la que he hablado ha sorprendido mucho, pero los alemanes no estaban preocupados. Y ya lo decía Félix también antes del corte, quizás esto podríamos verlo pues de una forma, de hecho a propósito, ¿no? Es decir, voluntaria para no tener esta impresión ante el mundo de un país que sigue siendo militarmente tan fuerte, tan activo, sino pudiera ser algo a propósito para poderse mostrar como en realidad una potencia económica, pero no del todo militar por aquellos complejos del nazismo que se tiene. Lo que decíamos hace un momento, rescatando un poco el tema económico, ¿no? Hace un momento estamos hablando de las diferencias y todavía esta molestia que se siente entre ambos lados, ¿no? En cuanto a cifras, por ejemplo, en el caso de Oriente el desempleo es de un 9.7%, en el caso del Oeste es de un 5.4%. Se ve una diferencia y por eso también se siente que la juventud, aún en este momento, pese a que la muralla ya no existe, el muro de Berlín ya no existe, siguen sintiendo estas diferencias. Y no podemos olvidar que en el curso del año pasado, especialmente a partir de las crisis económicas en Europa, Alemania de repente se vio obligada, se vio en el centro de una tormenta, como el país que estaba imponiendo políticas económicas de austeridad en naciones como Grecia, como España, como Portugal, que lo resintieron considerablemente. Tuvo que como tomar las riendas fuertes de Europa para determinar algunos de los lineamientos. Inclusive recientemente estábamos viendo a políticos próximos al presidente François Hollande hablando de cómo enfrentar esa rigidez alemana en términos de la economía.
A los alemanes les ha funcionado maravillosamente bien. No, es decir, los franceses, los portugueses, los italianos, los españoles pueden tener otro fin, pero los alemanes esa política rígida económica. Y José, tú dirás si es cierto o no, de repente Alemania se sintió en ese instante, en ese momento de la crisis económica en el resto de países de Europa como una especie de padre para saber y poder de alguna manera acoger a los países como Grecia. Sí, pero países como Grecia, como España, como Italia no lo vieron como padre, ¿no? Lo vieron así más bien como padrastro perverso, como tutor perverso, ¿no? Y eso tal vez eso en alguna medida complementa el círculo de lo que señalaba Paola. Si sabes que yo no soy una amenaza. No somos amenaza, no somos un problema. Ahora, a nivel histórico, cuando ellos logran romper ese tabú, es en 1999, cuando forman parte finalmente de esta operación militar de Kosovo, y a partir de ahí ya se empiezan a inmiscuir en algunos detalles ya que tienen que ver con las operaciones militares. No del todo, no son quizás los protagónicos de estos encuentros, pero sí en 1999 se quitan un poco ese polvo, y ahora, por ejemplo, en el tema del Estado Islámico ya también empiezan a tener un compromiso un poco mayor, así que esta historia empieza ya a dejar menos rastro. Pero es un poco de normalidad, ¿no? Porque al margen de todo, por ejemplo, Alemania tiene una considerable población islámica, por lo menos una considerable minoría, sobre todo de origen turco, tiene una considerable minoría turco-alemana también, entonces hay realmente un interés efectivo de Alemania en esa región, es decir, social, familiar incluso y económico. Si los turcos, los kurdos alemanes remesas considerables a la zona, a sus regiones de origen, esto es Turquía, las zonas kurdas, y hay un cierto número de islamistas alemanes que están ahí, es decir, hay un interés real y directo de Alemania en la zona. Y esto porque Berlín finalmente se ha convertido en una ciudad, en una región multicultural, porque ahora pues reciben a gente de todo el mundo, y un tanto como los principios de Estados Unidos, ¿no? Cuando pues recibía a gente de todo el planeta y los acogió. Berlín sabe acoger muy bien al extranjero y hacerlo sentir como en casa, muy diferente a lo que normalmente se cree de los alemanes, que son muy fríos y muy centrados y muy... En partes estratégicas sí, pero a la hora de los términos humanos, al menos tengo familiares que han tenido la oportunidad de vivir allá durante mucho tiempo y fueron acogidos desde el principio de una manera muy cálida. Además, y esto es una cuestión muy interesante porque es, por ejemplo, en las últimas semanas hubo una polémica entre la canciller Angela Merkel y el actual primer ministro británico, Cameron, porque Cameron el gobierno británico estaba proponiendo limitar la migración interna en la Unión Europea. Y Angela Merkel dijo, no, está en contra totalmente de eso, que es una posición muy curiosa, ¿no? Coincide en gran parte con esa intención de quitarse los alemanes ese capuchón histórico de militaristas, y que tiene que ver también con el hecho no poco importante que el conductor de la Staatskapelle sea un argentino judío el que la va a conducir. Justamente creo que uno de los pesos más fuertes que tiene Alemania es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, ¿no? Pese a que fue Polonia el lugar donde mayor cantidad de judíos perdieron la vida, este estigma que todavía se mantiene, que todavía se tiene y que todavía se siente en la gente cuando uno habla, platica con alguien de Alemania, todavía está este sentir, esta sombra negra. Y qué importante que tal vez es alguna forma de decirlo y demostrar una apertura, ¿no? Y demostrar una Alemania más grata, con una sonrisa tal vez, y mostrar que pues tienen cierta apertura hacia el resto de gente, ¿no? Al saber que Daniel Barenboim es justamente judío. Judío, ciudadano israelí, con ciudadanía española también, nacido en Argentina, son hombres distinguidos y dirigiendo posiblemente el alemán más universal de todos, ¿no? En estricto sentido, parecería que a partir de los últimos 25 años, Alemania toda se ha tratado de quitar los estigmas que durante tantos años acumuló. Bueno, es que en alguna medida ha sido en cierta forma, ha habido una gran caricatura de la imagen de Alemania desde Prusia. Aquellas personas que se retrataban así como robots, literalmente, militares, así que andaban tiesos todo el tiempo, que fueron en alguna medida los que, a partir de donde Bismarck fraguó la Alemania, la nación alemana, y luego
con su consecuencia Primera Guerra Mundial, luego la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler monta su ideología sobre el nacionalismo y el resentimiento de los alemanes para una guerra que fue brutal también, y en la que tiene implicaciones racistas, implicaciones de todo tipo. La Segunda Guerra Mundial fue un golpe brutal para los alemanes, tuvieron que reconstruir completamente todo. Vamos, Colonia debió ser reconstruida por completo, la famosa catedral de Colonia, ese tipo de situaciones, y es lo que cuando llega la reunificación de Alemania, a la que se oponían Thatcher, la que se oponía Reagan, los alemanes han tenido, decirme, perdón, hay un detalle importante, es un detalle histórico importante. En 1990, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari va a Europa en enero a tratar de proponer una relación especial entre Europa y México para que los europeos pudieran aprovechar la situación geopolítica y geoeconómica de México de cara al mercado estadounidense. Los europeos le dicen, mira, estamos con las manos ocupadas con Europa del Este específicamente, y Alemania específicamente con Europa del Oeste. Hay un trecho de tiempo, hay 5 o 10 años en que la Unión Europea no lidia con nada que no sea Europa del Este. Y el impacto fue directo, Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Así es. Y ese sentir que finalmente se trae de la Segunda Guerra Mundial, pues fue algo que sigue doliendo todavía a los alemanes hoy en día, ¿no? Este es el momento en que va a proceder la inauguración de la Frontera de la Luz. Estaba programado justamente para el minuto 15, y es cuando estos balones deben ser soltados. Vimos ahí la puerta de Brandeburgo en una toma espléndida con la cual, este es Gorbachev, ya un poquito resentido por la edad, que es también uno de los protagonistas de esa histórica etapa de Europa y del mundo. Seid ihr startklar? Kann es losgehen? Ja, es kann losgehen. Guten Abend, Berlin. Hallo. Willst du uns kurz sagen, was auf deinem Zettel steht? Ja, ich habe draufgeschrieben, an den Finder dieser Nachricht: reißen Sie Ihre eigenen Mauern nieder. Vimos también en alguna de las tomas el río Spree, que atraviesa la capital de Alemania. Es un riachuelo realmente, pero con muy bellos edificios a sus lados, y que a su lado también corrió gran parte de este muro de la luz. Seid ihr gut drauf? Encima de la puerta de Brandeburgo hay una cuadriga de bellos caballos en bronce, viendo justamente hacia el camino a Brandeburgo, que es Unter den Linden, y por el otro lado desemboca en Alexanderplatz. Ihr die Mauer zum Einsturz gebracht habt. Wir sind ein glückliches Volk. Recordemos que hoy estamos viendo una ceremonia en donde el aniversario del muro se va a celebrar sin grandes fastos institucionales y tampoco invitados extranjeros, aunque sí vemos obviamente al último presidente soviético, Mikhail Gorbachev. Es Klaus Wowerek, el alcalde de la municipalidad de Berlín, el que está haciendo la dedicación de este simbólico muro de luces, haciendo un elogio de la participación de Mikhail Gorbachev, el creador, implementador de la perestroika y la glasnost en la entonces Unión Soviética, que es uno de los antecedentes de la caída del muro de Berlín. Este es la parte baja de la puerta de Brandeburgo. Ihnen verdanken wir das Glück der friedlichen Revolution. Wir verneigen uns vor der Entschlossenheit, dem Mut und der Tatkraft dieser Menschen, von denen viele heute Abend unter uns sind. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Aktionen, die zum Fall der Mauer geführt haben. Stellvertretend für die vielen nenne ich die Bürgerrechtlerinnen Ulrike Poppe und Freya Klier und Wolfgang Biermann.
Es war auch von zentraler Bedeutung, dass es in unseren mittel- und osteuropäischen Nachbarländern Menschen gab, die den Freiheitskampf vorantrieben. Wie Lech Wałęsa von Solidarność. Herzlich willkommen, dem ehemaligen polnischen Präsidenten. Es la bienvenida a Lech Wałęsa, el líder del sindicato polaco Solidarność, Solidaridad, que fue la cabeza de la rebelión de los obreros polacos de Gdansk, que también es otro antecedente de la caída del muro de Berlín. Ahora estamos en estos momentos previos a que ya los globos sean liberados de estos mástiles que los sujetan, en una tarde de domingo en donde vemos un acto que recuerda de manera pues muy simbólica la apertura de los primeros pasos fronterizos del muro en la noche del 9 de noviembre de 1989, exactamente hace 25 años. Y justamente hablábamos hace unos instantes con nuestra corresponsal allá, con la corresponsal de la agencia AP, que nos decía, bueno, los personajes más importantes que en este momento se encuentra, y lo vemos en este momento, bueno, lo veíamos hace instantes en pantallas, es Mikhail Gorbachev. Quienes estuvieron presentes durante estos días han sido, sin duda, bueno, líderes que son alemanes, pero no así líderes internacionales, especialmente por el conflicto que se tiene entre Ucrania y Rusia, por la delicadez que se tiene, por lo delicado del asunto. Estos actos ya comenzaron el viernes con conciertos, con diferentes ilustraciones de varias de las personas que se está recordando, estas 138 víctimas, que lo volvemos a decir, es la cifra oficial. Se han tenido fiestas, se han tenido también inauguraciones de simposios, de también algunas presentaciones de obras de arte, varios discursos, uno de ellos que dice, es un día de alegría y de esperanza para Alemania, Europa y el mundo, pero también es un día en el que recordaremos a las víctimas de este muro. Esto era lo que decía el director de la Fundación del Muro de Berlín al inaugurar este aniversario. Aber auch heute ist es so, dass für Millionen von Menschen auf der Welt eine gerechte Welt ohne Mauern längst noch nicht Wirklichkeit ist. Das Verbrechen, was durch Diktaturen ausgeübt wird, und das Versprechen für Freiheit und Demokratie in einem Leben in Menschenwürde, de gente la que ha llenado absoluta y totalmente toda la explanada a ambos lados de la puerta de Brandeburgo, tanto rumbo a Unter den Linden como rumbo a Alexanderplatz, y hacia los lados donde está el Reichstag y donde estaba un pequeño hotel en cuyo búnker muchos años hace se suicidó Adolf Hitler. Así es, esta cantidad de gente en realidad ahora representa, nada más está representando a los 80 millones de habitantes que forman el día de hoy Alemania y que están observando también y festejando este día. Ahora pues finalmente Alemania representa, perdónenme, los 80 millones de habitantes representan la mayor población entre los Estados miembros de la Unión Europea, y ya lo decíamos, es totalmente multicultural, es el lugar del tercer mayor grupo de inmigrantes internacionales. Aquellos que antes se podían considerar como intolerantes, hoy reciben a gente de todo el planeta. Y también, y es importante, perdón, destacar que también paralelamente a estos actos oficiales también se han desarrollado algunos otros que tienen que ver con oficios religiosos, no solamente en Alemania sino también en otros lugares. Y esto me parece importante y también interesante, justamente por los antecedentes que hablábamos, que tiene justamente Alemania, esta carga, este peso que lleva encima después de la Segunda o en la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de 7 millones o más de 7 millones de judíos. También hay judíos que en este momento en Alemania están celebrando. En este momento empiezan a soltarse los globos de esa frontera, uno por uno, de esa frontera de la luz, el muro de la luz. 8.000 globos. 15 kilómetros es la longitud de este bulevar, de este paseo, de este muro. Que recordemos se traza exactamente en donde antes pues estaba originalmente el muro de Berlín, como ya lo decíamos, 15 kilómetros, en donde hay 8.000 globos que ya se liberan en estos momentos. Con esas imágenes de la puerta de Brandenburgo, que en algún momento fue casi impenetrable, y estas imágenes que nos muestran esta Alemania que el día de hoy está de festejo. Es una cosa tremendamente interesante, porque además es una celebración al mismo tiempo tan alemana, en el sentido de que está tan dirigido hacia adentro.
Es un momento tan importante internacionalmente, sin embargo está tan dirigido hacia adentro. En gran medida es una celebración de la cultura alemana de los últimos 25 años. Tenemos cantantes rockeros, uno de los cantantes principales del evento es un cantante rockero que nació en 1947, por ahí, Udo Lindenberg. Perdón, Félix, es nuestra generación todavía. Todavía nos toca. Todavía nos toca. Entonces, al mismo tiempo, pero no es uno de los hombres más conocidos fuera de Alemania, ¿no? Es algo bien simbólico, bien interesante, porque además, al margen de todo, pues sí, todavía quedan las pequeñas cosas y todavía quedan el recordatorio de que la caída del muro no implicó la caída de todos los muros como muchos hubiéramos pensado o querido pensar en su momento. Ahora, a diferencia de lo que yo tenía en mente en un principio, tuve la oportunidad de recopilar distintas opiniones sobre los jóvenes que en estos momentos están en Alemania y preguntarles qué opinaban de este tema del muro de Berlín, y ellos decían, en realidad lo que nos toca es la parte nazi, eso es la que todavía la juventud al día de hoy todavía carga con ese tema. Sin embargo, cuando se les habla del muro de Berlín, para ellos no representa ya algo que traigan en la sangre, porque la frontera ya no la perciben como tal, quizás como regiones que ganan más o menos, pero bueno, pues la juventud hoy está mucho más en sintonía con otros hechos. Escuchamos el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Es la Staatskapelle de Berlín, bajo la dirección de Daniel Barenboim. Escuchemos.
gran simbolismo, como dice Pepe Carreño, en todo esto, hasta en el hecho de que alguno de los globos, en la perfecta tecnología alemana, no esté iluminado y no se separe de su pedestal. En el coro de la Novena Sinfonía, en la Oda a la Alegría, estabas mencionando que participan algunas voces distinguidas. Distinguidas, diría más bien distinguidísimas, ¿no? La soprano estadounidense René Fleming, es maravillosa, bueno, y la rumana Irina Garanza, que es así extraordinaria. No sé si han tenido ocasión de escuchar su dueto de las flores, que es una preciosidad. Y luego, por supuesto, Jonas Kaufmann y René Pape, que son tenor y bajo de primerísimo nivel, que son voces operáticas extraordinarias. Vamos, sería muy difícil reunir ese elenco en una ópera normal en otro momento, la verdad se ha dicho. Sería extraordinario. Y si alguna vez lo reúnen, hagan lo que sean para estar presentes en ese momento, porque es formidable. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.